están? Muy buenas tardes. Esto es Ciudad Abierta, un espacio en el que todos tienen voz, una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Nuestro tema de esta tarde es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, una fecha que la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció cada 11 de febrero. Mujeres destacadas que han aportado sus conocimientos a la humanidad. Para comenzar, le hablaremos sobre la participación de las mujeres en la ciencia con la científica y física mexicana Antígona Segura Peralta. Por otra parte, Laura Natalia Serkovic, doctora en física, nos hablará de su experiencia en la ciencia y de las mujeres científicas. Y en el ámbito mundial, Rosy Pérez, asesora de la Secretaría Técnica del COPRED, nos dará un panorama de las aportaciones de la mujer en la ciencia. Para conducir las charlas de esta tarde recibimos con mucho gusto en el foro a una experta y conocedora de temas de igualdad. Bienvenida Geraldina González de la Vega, presidenta del COPRED. Hola, ¿cómo están? Pues muy bien, ¿y ustedes? Qué día tan importante. Sí, por supuesto, me parece que es un día importantísimo visibilizar el papel de las mujeres y de las niñas en las ciencias. Son temas que se suelen asociar con hombres, son temas de hombres. Sí, así es. Normalmente sí. Y es absurdo. No, quizá seguramente hay más mujeres científicas que hombres, ¿no? Pues, no lo sabemos, pues pero en realidad es complicado decir números, pero yo creo que lo importante es visibilizar que tanto mujeres como hombres somos aptos y aptas para poder emprender la carrera que nos gusta, la carrera que nos apasione y que no hay carreras especiales, digamos, por sexo, por género, y que justo pues es uno de los objetivos de este día, ¿no? Visibilizar que tanto niñas como mujeres podemos con las matemáticas, podemos con las químicas, podemos con las físicas y que podemos ser astrofísicas, astrobiólogas, doctoras en física y hacer cosas maravillosas también. Claro, ingenieras, matemáticas, en fin, ¿no? Hay que quitarnos, ¿no? Este prejuicio, es uno más de los estereotipos, ¿no? Así es. Las niñas tienen que hacer este tipo de trabajos o tienen que elegir este tipo de profesiones u oficios y los niños no. Así es. Inclusive existen estudios que demuestran que las niñas a partir de los 6 o 7 años empiezan a tener este miedo ante las ciencias duras en las escuelas por los estereotipos que se están reproduciendo y nos están diciendo que nosotras no somos aptas para este tipo de tareas y que somos mejores para roles sociales, maternales, ¿no? Cuestiones más emotivas, pero pues la idea justamente de este día es visibilizar que no es así, que hay mujeres que tienen todo el potencial para hacer ciencia dura y que hay hombres que tienen todo el potencial también para hacer ciencias sociales, para hacer cosas sentimentales, por llamarlas de alguna manera. Del otro lado, ¿no? Claro, entonces, también son muy buenos y quizá nosotros seamos mucho mejores en la ciencia y en las matemáticas, sin duda, ¿eh? Claro, por supuesto. Y enseñarles a las niñas, además, que hay roles, digo, hay modelos, ¿no? Que era lo que platicábamos hace un momento, antes de iniciar el programa con las invitadas de hoy, que es muy importante que las niñas tengan modelos hacia dónde voltear a ver y decir, wow, yo quiero ser como ella cuando sea grande, ¿no? Sí. Porque justo a veces vemos cómo hay muchos hombres ocupando espacios y dices, bueno, pues a lo mejor esa no es una profesión, una carrera, un oficio para mí y en ese sentido me parece que por eso es muy importante traer a estas invitadas. Para llevar a las niñas a esta rama de la ciencia? Bueno, entre uno de los proyectos que tenemos este año, que todavía estamos cocinando, por llamarlo de alguna manera, es los viernes de la niñez, en donde queremos aprovechar este último viernes de mes en el que los niños no tienen clases en las escuelas y invitarles a este tipo de cuestiones para hablarles de derechos, hablarles de inclusión, hablarles de igualdad y no discriminación y por supuesto en el tema de la inclusión de las niñas y de las adolescentes en este tipo de tareas, de profesiones y de intereses, ¿no? Porque también se trata mucho de intereses y de que los niños y las niñas sepan qué derechos tienen, ¿no? Exacto. Yo quisiera recomendar un libro, no sé si lo conocen, Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes. Sí, maravilloso. Es una maravilla, lo publicó Planeta, lo hizo la italiana Francesca Cavalli, y es justo lo que decías de los modelos. Sí. Hay científicas, hay astronautas, hay piratas, y todas son mujeres que han hecho cosas importantes en la historia. Entonces creo que es interesante, digo, como una sugerencia, por si alguien que nos está viendo se le antoja. Por supuesto, de hecho hay 2 ediciones. Hay 2 ediciones, ya salió la segunda.
Y es una maravilla. Justo también estábamos hablando de esos libros ahorita, porque la verdad es que a las niñas les emociona un montón ver esos modelos, ¿no? Que dicen, oye, bueno, yo puedo ser futbolista, también puedo ser astrofísica, también puedo ser química, también puedo ser médica, también puedo ser astronauta, también puedo ser pintora, puedo ser bombero, todo, ¿no? Piloto claro, de carrera, de carrera, taxista. Bueno, y aunque hemos estado diciendo desde el principio de este programa que siempre que hablamos de ciencia recordamos a los hombres, pero aquí le vamos a presentar nombres de mujeres que también estuvieron dentro de la ciencia. Son 12 mujeres que transformaron la ciencia. Vamos a verlo y a su término lo comentamos. El 11 de febrero, las Naciones Unidas celebran el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Cuando pensamos en científicos relevantes, la mayor parte de los nombres que nos vienen primero a la mente son de hombres. Esto se debe en parte a que a lo largo de la historia, las oportunidades de educación han estado obstruidas para las niñas y las mujeres, pero también a que, aunque ha habido científicas muy importantes, no se les suele dar tanta notoriedad en las noticias y en la historia. Hoy hemos invitado a Karen del canal La Ciencia Detrás de, para hablar de 12 mujeres que han hecho progresar a la ciencia. Hola Javier, para empezar hablaremos de número 1, Hipatia de Alejandría. Fue una filósofa griega nacida en Egipto. Ella fue la primera mujer matemática de la que se tiene registro. Además, inventó un aparato para medir la densidad de los líquidos y mejoró el astrolabio, un instrumento para calcular la posición de las estrellas. Además, fue maestra. En el año 415, cuando el cristianismo empezaba a cobrar fuerza, fue asesinada por fanáticos religiosos. 2. Ada Lovelace. A principios del siglo XIX, Charles Babbage había diseñado la primer computadora llamada máquina analítica. Aunque nunca la construyó, llamó la atención de la brillante matemática Ada Lovelace, quien colaboró con él y llegó a escribir el primer programa de cómputo. Lovelace también vislumbró el futuro. Se dio cuenta de que las descendientes de la máquina analítica podrían usarse no solo para hacer operaciones aritméticas, sino para las tareas más diversas como componer música. Número 3. Marie Curie. A finales del siglo XIX, Becquerel y Röntgen habían descubierto que ciertos minerales, como el uranio, podían emitir misteriosos rayos sin necesidad de fuente de energía. Una joven polaca decidió investigar el misterio. Así, Marie Curie descubrió que la energía no provenía de la interacción de las moléculas, sino de los átomos mismos. Llamó a este fenómeno radioactividad y dio la pista de que, entonces, los átomos no son indivisibles. También descubrió nuevos elementos, el radio y el polonio. Fue la primera persona en ganar 2 premios Nobel distintos, el de física y el de química. 4. Emmy Noether. La teoría de la relatividad general parecía violar la ley de la conservación de la energía. Sin embargo, Emmy Noether creó el teorema de Noether, que resolvía el dilema no solo para la relatividad, sino para cualquier sistema con simetrías. Además, hizo importantes aportes al álgebra con la teoría de anillos y teoría de campos. Einstein, Alexandrov y Dieudonné la describieron como la mujer más importante en el campo de las matemáticas. Número 5. Maria Telx. Nacida en Hungría, trabajó en Estados Unidos, principalmente en el campo del almacenamiento de energía solar. Fue una prolífica inventora. Entre sus diseños se encontraba un aparato solar para eliminar la sal del agua de mar y volverla potable, y el primer sistema de calentadores solares en 1947. Se hizo famosa como la Reina del Sol. Oh, imagínate qué mujeres, y no todas conocidas, creo que de ahí sí, no, creo que solo Marie Curie, como que a todos nos suena, bueno, Hipatia de Alejandría tal vez también, pero las otras no tanto. La primera computadora. Wow. Sí, Ada Lovelace. Que tienes un cuento, dices, ¿no? Que tú decías que tienes un cuento. Tenemos un cuento en casa sobre la historia de Ada Lovelace, que justo en su familia le decían que se dedicara a otro tipo de cosas,
que eran más femeninas, y ella pues insiste con este código que desarrolla y a partir del cual hoy por hoy pues están basadas las computadoras, el lenguaje de las computadoras. Entonces es una cosa no sabíamos verdaderamente impresionante cómo bueno, pues muchas mujeres desafiaron, digamos, los roles que les eran impuestos en aquellas épocas y que nos dieron muchos avances científicos y aportaciones tanto a la filosofía como a las ciencias. Y qué padre que desde niñas efectivamente puedan recibir la información de tú también puedes hacerlo. Si a ti te interesa, si quieres y se te antoja, tienes toda la capacidad para hacerlo y todas las oportunidades a tu alcance, ¿no? Yo creo que en esa época, al final de cuentas, ellas hacían lo que querían, ¿no? Sí. No había tanto freno como la sociedad del siglo pasado, la mitad del siglo pasado, ¿no? Pues yo creo que más bien tiene que ver un poco con privilegios determinados que tenían algunas mujeres, ¿no? Yo creo que a lo mejor no cualquiera podría haber accedido a la educación. ¿no? De acuerdo. Y mucho menos a la educación superior. Pues vamos a ver otro video. En este ámbito de las mujeres destacadas, vamos a ver quién fue la primera médica de la que se tiene conocimiento. Vamos a ver. Hola, ¿cómo están? Soy Karen. A lo largo de la historia ha habido muchísimas mujeres que han realizado contribuciones enormes a la ciencia, pero por alguna extraña razón la mayoría de ellas pasa desapercibida. Es por ello que esta nueva sección del canal estará dedicada a aquellas mujeres que han hecho historia en la ciencia. Y qué mejor comienzo que hablar sobre la primera mujer que es mencionada en la historia de la ciencia. ¿Quién será? Averiguémoslo. Debemos remontarnos al antiguo Egipto, en donde no era tan común que aparecieran mujeres que se dedicaran a la medicina, pues eran principalmente los hombres los que dominaban este campo. A pesar de ello, desde el año 3000 a.C. ya existían en Egipto escuelas para mujeres, en donde se estudiaba principalmente ginecología. Estas escuelas estaban situadas en las ciudades de Sais y Heliópolis, pero es en el año 2700 a.C. donde aparece la mujer que estamos buscando, Merit Ptah. Ella fue la primera médica que se menciona en la historia de la medicina, e incluso algunos historiadores la consideran como la primera mujer en ser mencionada en la historia de la ciencia. Su nombre, Merit Ptah, significa amada de Ptah, y está relacionado con el dios Ptah, al que los egipcios le atribuían poderes curativos, incluso la llamaban el señor de la magia. Lamentablemente no se sabe mucho sobre ella, pues se desconoce su fecha de nacimiento, quiénes fueron sus pacientes, si publicó alguna obra o cómo fueron sus tratamientos. Lo que sí se sabe es que era considerada la médico jefe. Este dato se conoce gracias a una inscripción que fue hallada en donde su hijo, que era sumo sacerdote, la describe de esta manera. Merit Ptah, como médica jefe, debió de haber asistido al faraón, pero no se sabe exactamente a qué faraón, pues los registros que corresponden a la dinastía 2 de los faraones se encuentran pobremente conservados. La imagen de Merit Ptah puede verse en una de las tumbas de la necrópolis, muy cerca de la pirámide escalonada de Saqqara. Además, en su honor, la Unión Astronómica Internacional bautizó a un cráter de impacto en Venus con su nombre. Gracias a Merit Ptah, sabemos que en el antiguo Egipto era posible para una mujer desempeñar papeles médicos de alto estatus. Las barreras como son el tiempo, la interpretación y la falta de información hacen difícil reconstruir el día a día de Merit Ptah. Pero a pesar de esto, es claro que las mujeres médicas eran una parte importante y respetada de la sociedad. Qué maravilla, ¿no? Qué padres historias, ¿no? Sí, muy inspiradoras. Por supuesto, pues esto es sobre todo eso, inspiradoras. Sí. Muy importante, y además saber que esto no es algo nuevo, ¿no? Que las mujeres estén dedicadas primordialmente a la ciencia, sino que desde 2700 antes de Cristo. Imagínate, sí, por eso te digo, antes, al final de cuentas, lo hacían, ¿no? Así es, así es, así es. Pues hay que seguir rompiendo estereotipos, quitarnos estas etiquetas, ¿no? Las mujeres no pueden ser taxistas, ¿no? Se ha demostrado que las mujeres pueden hacer lo que quieran, las opciones que tengan. Es una cuestión de, exacto, no encasillar, ¿no? A grandes mujeres para platicar sobre así es, tenemos dos invitadas científicas
muy importantes con las que vamos a conversar ahorita. Y creo que es importante decir que el video que veíamos hace un momento es 12 mujeres que transformaron la ciencia, lo pueden encontrar en YouTube. Ahí se puede ver este video para poder tener la información completa de las 12 mujeres. Aquí dimos apenas una introducción. Un pequeño fragmento, pero es importante que estemos siempre, pues que tengamos estos datos justo para poderles dar a las niñas todos estos modelos o estos roles a observar y a seguir para que vean que no es imposible, ¿no? Y que no hay profesiones para hombres y profesiones para mujeres. Claro. ¿Qué les parece si vamos a un corte y ya iniciamos toda esta ronda de grandes mujeres que tenemos aquí invitadas de Coopera? ¿Les parece? Pues vamos. Esto es Ciudad Abierta, espacio en el que la diversidad de todos los ámbitos está presente. Vamos a abrir nuestras charlas platicando sobre la participación de las mujeres en la ciencia con la doctora Antígona Segura Peralta, científica y física mexicana, quien es investigadora titular del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y colaboradora del Instituto de Astrobiología de la NASA. Vayamos con ella y sus aportaciones. Adelante, Geraldina González de la Vega. Yasmín, muchísimas gracias. Pues Antígona, es un enorme placer tenerte por acá. La verdad es que a mí me parece apasionante todo el tema de la astrofísica, de la astrobiología, y me gustaría que empezáramos un poco platicando sobre qué es lo que haces, a qué te dedicas, cuál es tu investigación. Bueno, yo trabajo en algo que tiene que ver con la posibilidad de vida fuera de nuestro planeta, que es la astrobiología. Entonces, a lo que me dedico en particular yo es a simular planetas potencialmente habitables para ver cómo esa potencial habitabilidad puede cambiar a partir de procesos estelares, por ejemplo, la emisión de grandes cantidades de radiación ultravioleta por parte de la estrella, por ejemplo. Como ahorita todavía no tenemos los telescopios para observar estos exoplanetas, pues mi trabajo sirve justamente para planear esas misiones y eventualmente elegir los planetas más adecuados, digamos, o que creamos que probablemente son habitables, ¿no? Entonces, y que después, claro, podamos analizar esos resultados una vez que tengamos estas misiones en el espacio que puedan observar esos exoplanetas. Y bueno, además también me dedico a tratar de entender qué productos generados por la vida pueden contaminar la atmósfera de un planeta, como el caso del oxígeno en la Tierra, que es contaminación de bacterias. Sí. Entonces, suponemos que los seres microscópicos pueden contaminar un planeta a nivel global y que esa contaminación podemos detectarla como una señal de vida. Entonces, estas dos cosas son en las que trabajo. Wow. Oye, ¿y cómo llegaste a esto? O sea, ¿en qué momento de tu vida te planteaste que querías ser astrobióloga y cómo lo lograste? Y lo pregunto así porque hace un momento en el corte pasado, y platicábamos antes de que saliéramos al aire, que bueno, pues a las mujeres, a las niñas, muchas veces se nos dice, o sea, no de una manera directa, pero se nos hace creer por nuestro entorno que pues este tipo de profesiones, este tipo de ocupaciones, pues son más para hombres, ¿no? ¿Cómo fue tu carrera? ¿En qué momento lo decidiste? ¿Tuviste obstáculos? En fin, o sea, platícanos para que si te están escuchando niñas y adolescentes que les interesa esto, sepan cómo es. Bueno, en realidad tuve un poco de suerte en el sentido de que pues crecí en una casa llena de libros, ¿no? Entonces, cuando mi mamá supo que me gustan las estrellas y la astronomía, pues ella me empezó a llenar de libros que en ese momento, o sea, yo tengo 47 años, entonces cuando pues yo era una niña de 10 años, conseguir un libro para niños era muy difícil. Ahora pues están en las librerías llenas de estos libros, pero era muy difícil y eran muy caros. Mi mamá se dedicó a buscarlos hasta que me encontró libros, y entonces, bueno, pues estas cosas alimentaron. Y mi papá tenía una colección de ciencia ficción que para mí fue muy importante, porque yo devoraba cuentos de ciencia ficción. Entonces, estas cosas o sea, a mí me parecía increíble cómo las cosas estaban vivas, o sea, el proceso de la vida, y por otro lado las estrellas. Y entonces llega el programa de Carl Sagan de Cosmos, en donde justamente unifica esta idea, en donde dices, bueno, pues vamos a entender la vida en otros mundos. Y ahí es donde digo, yo quiero ser esto, yo quiero ser astrobióloga. Pero, bueno, exobióloga en ese momento, que era como le llamaba Carl Sagan, pero claro, nadie sabía cómo hacerlo, ¿no? Entonces, sucede, digamos que las violencias que yo viví durante
como niña, ¿no? No fueron tanto de que me dijeran tú no puedes ser científica, sino que había una clara valoración de la belleza a mi alrededor que... O sea, yo decía, ¿por qué yo no quiero ser inteligente, yo quiero ser bonita? Claro. Porque a las demás niñas que son bonitas las tratan bien y a mí no. A mí se me ponían retos, ¿no? Para demostrar que yo sabía. Y cuando decía, sí, ya sé, ya resolví este problema, ya pude, me decían, ay, no, tú no lo hiciste, ¿no? O sea, de verdad. Entonces, estas cosas que pasaban como en un ámbito familiar más amplio y con otras personas, a mí me pesaron mucho, ¿no? Claro. Porque yo decía, bueno, o sea, yo lo que quiero es ser bonita, ¿no? Entonces, todo el tiempo era mi obsesión, entonces yo me sentía una niña muy fea y esto, bueno, fue digamos, agravado con 2 violaciones en la infancia. Entonces, todas esas violencias que sufrimos las mujeres, ¿no? Desde el acoso, o sea, a mí me daba pánico salir al transporte público, ¿no? Porque yo tenía que ir todos los días a la escuela secundaria en transporte público y cargábamos un alfiler, ¿no? en nuestra blusa para picar a los hombres que nos molestaban en el metro. O sea, si hubieran existido los vagones exclusivos para mujeres, yo hubiera sido la más feliz, ¿no? Claro. Bueno, si los respetaran. Claro. O si hubiera autoridades que los hicieran respetar. Entonces, por favor, respeten esos lugares. Entonces, para mí como niña, digamos, había que atravesar todas estas cosas que no tenían que ver con mi deseo de ser científica, sino simplemente con el hecho de vivir libremente, ¿no? O sea, vivir y disfrutar las cosas que cualquier otro podía disfrutar. Entonces, bueno, afortunadamente, bueno, llegué hasta la licenciatura en realidad sin saber si yo quería ser bióloga o física. Escogí la física porque de ahí podía pasar a la biología o a la astronomía, porque llegué a la física sin decidirme qué quería hacer, ¿no? Fui la única mujer en la carrera. Yo estudié en San Luis Potosí porque, aunque soy chilanga, me fui aquí después del temblor del 85 y entonces pues yo era la única mujer. Sí. Y la forma en que yo sobreviví este ambiente masculinizado, ¿no? Porque son ambientes muy agresivos, pero una no se da cuenta porque entonces una se convierte o bien en uno de ellos, ¿no? O sales corriendo de ahí o te conviertes en uno de ellos. Entonces yo era uno de ellos, o yo creía que era uno de ellos. Entonces yo me comportaba así y hablaba mal de las mujeres y decía cosas horribles. Y de esa forma yo me protegí porque no vi lo que ellos decían cuando yo salía del grupo, ¿no? Cuando yo me iba, por supuesto que yo no dejaba de ser una mujer para ellos, ¿no? Claro. En ese momento podían decirme que sí, contigo podemos hablar de cosas, pero a la hora que yo me daba la vuelta, por supuesto que también decían cosas acerca de mí, ¿no? Afortunadamente tardé mucho en enterarme. Fui la mejor de mi generación, fui la primera que se graduó en mi generación, entonces también, o sea, el hecho de que yo fuera una alumna muy destacada de alguna manera también me protegía porque no había duda que yo sabía, ¿no? Y sabía más que el resto de la generación. Entonces, pero también era un comportamiento a mi parte con esa agresividad y con que de hecho a mí aún me cuesta mucho manejar esta cosa de decir, no, o sea, si no entiendes ya, ¿no? O sea, estas cosas que aprendí como formas de... o sea, estas cosas en la física en donde la gente piensa que parte de hacer ciencia es este comportamiento tajante, agresivo, ¿no? Y que yo aprendí y que me ha costado mucho trabajo desaprender porque, pues, o sea, quienes estudian conmigo no tienen por qué vivir. Esa es una violencia muy sutil, ¿no? Son formas muy sutiles, pero que al final no todo el mundo las tolera y no tienen por qué. Claro. Entonces, bueno, terminé la maestría. En la maestría había muchas mujeres en astronomía, en la maestría de astronomía, entonces afortunadamente, pues en ese sentido. ¿En dónde la estudiaste? En la UNAM, en el Instituto de Astronomía de la UNAM. Y ahí más bien mi problema fue decidir, bueno, yo quiero hacer astrobiología y en astronomía me dijeron, aquí esas cosas no se hacen. Entonces tuve que mudarme para el doctorado a Ciencias de la Tierra, ¿no? Pasé durante mi etapa de la licenciatura un noviazgo con un hombre muy celoso, ¿no? Que básicamente me alejó de mis amistades, de muchas cosas, ¿no? Entonces, todas estas cosas que, digamos, viven muchas mujeres, ¿no? Vivimos muchas mujeres y que forman parte como de la historia, de los obstáculos en términos de que no es lo mismo que tú estudies cuando tienes una relación linda, ¿no? Que donde todo es parejito y etcétera, cuando tienes que estar lidiando con esta cosa de que, ¿por qué hablas con esta persona? Yo rodeada de hombres, ¿no? Y no podía hablar con hombres porque
Claro, y además el estar demostrando esto con estándares más altos, me imagino, además, ¿no? o sea, claro. Digo, porque ahora se escucha, por ejemplo, con los temas de paridad, ¿no? Bueno, pues a ver si están a la altura las mujeres. Cuestión que a los hombres generalmente no se dice, bueno, a ver si están a la altura los legisladores. Pues digo, siempre ha habido hombres legisladores, pero cuando llegan las mujeres, entonces me imagino que en el ámbito de las ciencias es la misma historia, ¿no? Que hay estos estándares mucho más altos para ustedes. ¿Cómo ha sido eso para ti en tu trabajo? Mira, por ejemplo, en el Instituto de Ciencias Nucleares donde yo soy la única mujer en mi departamento. Hay 2 departamentos de física donde no hay una sola mujer. Justamente entramos 2 mujeres al área de física en ese instituto. Somos 8 en total. Las demás están en el área de química y las 2 que estamos en el área de física. Nosotras 2 entramos porque específicamente dijeron vamos a contratar mujeres. Sí. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Claro que tenemos 60 hombres en el instituto de investigadores, entonces tienes 60 hombres. Entonces, en esa curva de distribución, tú como hombre te puedes dar el lujo de ser mediocre. Porque a quienes van a poner como ejemplo siempre van a ser a los excelentes, que son 3, ¿no? Porque no es cierto que los 60 publican 10 artículos al año. Claro. Son 3 los que publican 10 artículos al año. Los demás publican 1 o 2, igual que nosotras. Pero el ejemplo son ellos 3. Sí. ¿No? Claro que nosotras somos 2. Sí. Y hacer estadística con 2 personas, ¿no? O sea, representar a todo un género, que es el 50% de la población humana, la representamos 2 personas en ese espacio, ¿no? Entonces, por supuesto que la presión que se nos pone sobre nosotros, porque si una de las 2 falla, fallamos las 2, van a decir el 50%, el 100%, las mujeres ven. Claro. Porque las contrataron. Sí. En 10 años no han vuelto a contratar una mujer. O sea, desde que nos contrataron nosotras, no han vuelto a contratar una mujer, ¿no? Y cuando les dices, necesitamos traer, es que no llegan, es que no les interesa. Es que no les interesa. Eso es el clásico, ¿no? Y todavía más, es que se esfuercen. Carambas, o sea, yo pongo, por ejemplo, o sea, si nos imaginamos, por ejemplo, si llegara una mujer indígena a este lugar, yo veo a mis estudiantes, por ejemplo, que viven en el Estado de México, mujeres, que tienen que 2 horas, ¿no? de viaje, que sus papás les dicen que para qué estudian esto, etcétera. Y tengo otro estudiante que vive tranquilamente en su casa, no necesita beca, vive cerquita, aquí en Coyoacán, etc. Si esos 2 estudiantes sacan 9 de calificación, por supuesto que ese 9 no es lo mismo. O sea, eso significa que ella, por mucho, es mejor que él, ¿no? Sí. Pero entonces nos dicen que nos esforcemos. Y es, o sea, el nivel de ceguera dentro de la comunidad científica en general con respecto a estos temas de género es muy grande porque creen que la racionalidad en la cual está construida la ciencia los salva de cualquier sesgo, lo cual es mentira, ¿no? Claro. Porque estamos socializados aquí, ¿no? Absolutamente. En una sociedad patriarcal machista y no pueden librarse de esos sesgos, pero creen que sí porque tienen un doctorado, porque piensan, porque entienden ecuaciones diferenciales, porque entienden teoría de grupos, porque no. Y entonces, eso hace mucho más difícil tener diálogos acerca de por qué no hay mujeres en la ciencia. Sí. No, pues todo un tema. Antígona, muchísimas gracias. Tenemos que irnos a un corte, pero esperamos poderte tener de vuelta por acá para continuar platicando de esto. Que sí, muchísimas gracias. No le cambien. Continuamos en Ciudad Abierta, en Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México. Un espacio en que la discriminación no tiene lugar. De modo que ahora le compartiremos un tópico que tiene que ver mucho con nuestra sociedad, mujeres científicas y su experiencia en la ciencia. Y para ello ya se encuentra en el estudio la doctora Laura Natalia Cercovic, doctorada en física por el Centro Atómico Bariloche, Argentina. Actualmente estudia el tema laboratorio de grafeno, síntesis y caracterización del grafeno y materiales biodimensionales mediante la técnica de depósito químico de vapor, transitores de efecto de campo grafeno, y ya está con Geraldina González de la Vega del otro lado del estudio. Muchas gracias, Yasmín. Pues Laura, muchísimas gracias por estar acá. No, de nada. Te agradecemos mucho tu presencia y pues yo creo que la primera pregunta obligada es, platícanos qué es esto del grafeno y a qué te dediques. Perfecto. Bueno, el grafeno es un material bidimensional. Bidimensional implica, imagínate un papel, pero que el ancho del material es de un solo átomo.
está conformado por átomos de carbono. Es como si a un lápiz le sacaras la punta y ese polvito negro, que es el grafito, lo separases hasta llegar a solamente un átomo de espesor. Y ese es el grafeno. Y es interesante sí, porque pues, teóricamente es más conductor que el cobre, más fuerte que el acero, si comparamos el acero del mismo tamaño que un grafeno y no un metro cúbico de acero, sí. Y más ligero que una pluma, porque por más que llenemos todo el estudio con grafeno, va a ser muy, pero muy liviano, porque es solamente un átomo de espesor. Y entonces me imagino que eso tendrá alguna utilidad para... Pues ahorita se está estudiando mucho para sensores de moléculas, también para reforzar materiales, reforzar cementos o hacerlos más amigables con el medio ambiente también. Sí. La electrónica del silicio, se quiere incorporar el grafeno en la electrónica para que también sea más verde, porque el carbono es más ecológico que el silicio. Sí. Y pues tiene bastantes aplicaciones y justo en el laboratorio con mis estudiantes de licenciatura estamos estudiando transistores de grafeno para luego hacer los sensores de moléculas a bajas dosis y bajo costo. Wow. Oye, ¿y cómo empezó tu gusto por la ciencia? Pues ahí tiene que ver mucho mi papá, que desde que yo era chica pues siempre veía, leía revistas de divulgación. Sí. Él es informático. Estudió en un instituto de informática y computación, pero siempre le gustó la física, entonces siempre nos habla de física y pues yo creo que por ahí nació. Tiene un tatuaje que dice E igual MC cuadrado. Por ahí claro. Oye, ¿y cómo fue tu andar, digamos, por las ciencias como mujer? Pues en la carrera estuvo bastante tranquilo. ¿Tú estudiaste en el Perú? Sí. En la Universidad Católica del Perú, y éramos 3 personas en la carrera y éramos 2 mujeres y un hombre, así que fuimos mayoría. Sí. Y después ya cuando terminamos ya éramos 8, ¿Estudiaste 2 mujeres. física? Sí, física. Y al final ya éramos 2 mujeres y 6. Sí. ¿Y luego te fuiste a Bariloche? Así es, a Argentina. Sí. Y ahí hice el doctorado en física de superficies, donde podía ver con microscopios los átomos. Sí. Así, resolución atómica de poder ver átomos de silicio, de oro, de plata. Y también hice con aceleradores lineales, trabajé con el poder de frenado de protones en diferentes aislantes. Sí. Y eso fue en Bariloche y luego me fui a hacer un postdoctorado en Francia, en Nancy, donde también trabajé con estos microscopios en ultra alto vacío donde se puede ver átomos. Sí. De ahí me fui a trabajar a San Sebastián, al País Vasco. Sí. También trabajé con microscopios y traté de ver superconductividad a escala atómica. Sí. Y luego en París, me fui a otro postdoc en París, donde trabajé con grafeno. Y ahí fue mi primera como entrada al mundo del grafeno. Ahí sinteticé grafeno y también fui a estos aceleradores, no como el LHC, que todos los conocen, sino son unos aceleradores sincrotrones. Que lo que hacen es acelerar luz y con diferentes intensidades y diferentes longitudes de onda. Sí. Lo que hicimos fue medir las vibraciones moleculares del grafeno sobre diferentes sustratos. Y luego me vine a Cuernavaca a hacer otro postdoc en el Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM. Sí. Y ahí también trabajé con aceleradores lineales y con plasmas de bajas temperaturas. Y ahora ya estoy en el Instituto de Física, donde monté junto con mis estudiantes un laboratorio de grafeno, que ahora se va a llamar Laboratorio de Materiales Bidimensionales porque estamos haciendo otros materiales bidimensionales, ya no solamente grafeno, porque existen 1890 tipos posibles. ¿De materiales? De materiales bidimensionales. Bidimensionales. Que son laminares, entonces que se pueden separar hasta llegar a una sola capa, teóricamente. Y ahora estamos sintetizando otros tipos como disulfuro de molibdeno y disulfuro de tungsteno para luego poder crear como estructuras de grafeno, disulfuro de molibdeno y así estas heteroestructuras. Wow. No, bueno, pero a mí eso me impresiona mucho y yo quería preguntarte también, en tu vida cotidiana, ¿cómo reacciona la gente cuando les dices, bueno, pues yo soy científica y soy doctora con
5 postdoctorados, 4 postdoctorados y me dedico a, o sea, la gente, no estamos acostumbrados, digamos, en el imaginario social, digamos, a conocer mujeres de ciencias duras. ¿Cómo se reacciona? O sea, es como, ¿de veras? Sí, ¿en serio haces esas cosas? Sí, se sorprenden. Cuando le dije a mamá que quería estudiar física, me dijo, Laura, pero tú no haces deporte. Sí. Yo, no, mamá, no educación, física. Claro. Entonces, física. Como que sí, hay mucha gente que se sorprende, dice, uy, ¿cómo puedes? También en el Día de Puertas Abiertas del instituto, hicimos como, bueno, una estudiante hizo un panel sobre mujeres en la ciencia y pasaron muchísimas chicas estudiantes de prepa preguntando, diciendo, bueno, yo quisiera, pero me han dicho que no soy buena en matemáticas. Sí. Y como que, pues, yo le he dicho, pues yo no soy, yo era promedio de mi promoción, yo no he sido, en la escuela no era de las más cerebritas. No hay que ser Sheldon Cooper para hacer física. Sí. Pero pues uno si le gusta, pues le va metiendo muchísima onda y trabajando duro y pues, el esfuerzo pues recompensa mucho también. ¿Y cómo es tu experiencia, digamos, en cuanto a publicaciones, por ejemplo? O sea, hace un rato hablábamos de estos dobles estándares o estándares más altos que a veces se ponen a las mujeres en las ciencias y en otras profesiones, ¿no? El dar clases, por ejemplo, que luego los alumnos te ven con cara como sospechosa, como, híjole, se me hace que esta no es tan buena como el profesor, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo te va en ese sentido? Pues en las clases que doy son laboratorios, entonces es una relación mucho más de tú a tú, digamos, sí. Y en ese sentido me va bien porque pues lo que hago yo me gusta compartir y enseñarle a los chicos y pues que ellos también propongan sus propios experimentos. Claro. Y en esa parte me va bien. Sí. Pero sí hay como un doble estándar que tienes que ser la mejor porque eres mujer. Así si eres promedio pues no, eres mala. Sí. Entonces tienes que ir un poco más que los hombres, porque pues, en el instituto hay 20% de mujeres. Sí. Y eso, pues, ahí tenía me olvidé mis estadísticas, pero había traído que pasaron de 1949, creo, de 30% de investigadoras en toda la UNAM a 50-50 ahora en el 2009. Claro, en todos los rubros, ¿no? Sí. Porque como dijiste, hay carreras masculinas y carreras femeninas. Sí, así. Exacto. Porque pues sí, la idea es que ¿no? ahorita pues claro. Si un chico quiere ser enfermero, que sea enfermero. Si una chica quiere ser matemática, que sea matemática. Así es. Y esa es la idea de toda la igualdad. Claro. No es solamente que la mujer sea... No solamente que las mujeres podamos aspirar a ser científicas, sino que también los hombres puedan aspirar a tener profesiones de mujeres, sensibles. ¿no? Sí. ¿Qué crees tú que haría falta para impulsar que más mujeres, que más chicas entren o se interesen por las ciencias? Pues lo que me contaban, también fui a una cosa del Centro de España, Centro Cultural de España, que era Quiero Ser Científica. Sí. Y ahí muchas chicas me comentaban de algunos profesores que como que no las motivaban. Le decían, no, esto no es para ti, es para hombres. Sí. Eso como que, pues sí te baja, ¿no? Te deja un poco, te desmoraliza. Y Entonces yo creo que pues en la casa, a ese evento fueron un montón de chicas con sus papás, los que las motivaban. Entonces yo creo que también hay profesores, a mí me motivó un profesor también, muy bueno. Entonces como que tratar de motivarlas a las chicas, a las jovencitas, en vez de siempre regalarle la muñeca, que no está mal regalar una muñeca para nada, pero un mecano, un Lego, esto de robótica también. Claro. Para que pues vayan viendo que no solamente cuidar al bebé de... Exacto, que hay una variedad de cosas, ¿no? Hay opciones. Y algo que me ha llamado la atención es que tanto tú como Antígona han mencionado los libros en casa, ¿no? Y en el primer corte también hablábamos de libros. Entonces yo creo que una parte muy importante que hay que rescatar de estos tres ya cortes que hemos tenido es que para poder fomentar que las niñas y los niños puedan hacer lo que ellos y ellas quieran es también ponerles las herramientas, ¿no? Y estas herramientas además que sean libros que les abran el mundo y les pongan roles y les pongan modelos de ejemplos a seguir, ¿no? Totalmente. ¿Tú tuviste algún ejemplo de alguna mujer que dijeras, híjole, yo quiero ser como ella? La verdad que no lo tuve. De la escuela, pues tenía profesores hombres, más que nada. Más que nada en este momento, pero...
Sí, no tuve como pero como mi papá me motivaba para que yo sea física, porque a mis hermanos no, pero conmigo sí era como que vamos, tú puedes. Sí. Entonces ahí pues como que eso me motivó más, pero roles como modelos de mujer no tuve. Sí. Pues lamentablemente, y la idea es que pues ahorita se creen los modelos. Bueno, pues ahora que eres profesora de licenciatura, puede ser tú misma ya ahora el rol para tus alumnas. Pues ojalá. Que digan, bueno, yo quiero ser como la profesora Cercovich, se pronuncia, ¿verdad? Cercovich, ¿no? Sí. Yo creo que eso es a lo que ahora tenemos que aspirar. Claro, también tengo 2 sobrinas a las que también con puro libro con los que hablaban, ¿no? Sí. Cuentos para niñas rebeldes y lo de los cuentos de científicas, las historias científicas, eso les encanta. Así, claro. Dicen, wow. Sí. Pues qué maravilla, pues ya saben, libros y más libros. Te agradecemos muchísimo la visita. Muchas gracias por la invitación. Esperamos tenerte de vuelta también aquí en estos programas y vamos a un corte, no le cambien. Estamos de regreso en Ciudad Abierta, espacio de la diversidad. Nuestro tema de esta tarde, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Veamos qué sucede con esta fecha, pero en el ámbito mundial, con Rosy Pérez, asesora de la Secretaría Técnica del COPRED. Adelante, Geraldina. Gracias, Yasmín. Pues ahora estamos con Rosy de la Secretaría Técnica para que nos platique justamente sobre el ámbito internacional y cómo es que se proclama este Día Internacional. Bueno, primero que nada, hola Rosy, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación nuevamente. Como siempre es un gusto venir a platicar sobre el ámbito internacional, sobre algunos temas. Sí. Pues el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia se da a través de una resolución que da la Asamblea General de la ONU, que es la 70/2012. En esta resolución podemos encontrar algunos antecedentes y uno que me llamó la atención fue la resolución 6820, igual de la Asamblea General de la ONU, que se titula Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo. Ahí se reconoce que el acceso y la participación plena en igualdad de oportunidades en la ciencia, tecnología y en la innovación para las mujeres y las niñas de todas las edades es imprescindible para lograr la igualdad de género en este tema y el empoderamiento de las mujeres. La invitación que hace esta resolución un poco a los Estados miembros es que no sea como una conmemoración más del Día Internacional para la Mujer y el Día Internacional de la Ciencia y la Mujer, sino vaya un poco más con actividades que reflejen un poco la sensibilización y la participación de las mujeres en estos ámbitos. Que pueda haber capacitación de las mujeres en el ámbito de tecnología, en el ámbito de la innovación tecnológica, a fin de que se reduzca un poco la brecha de discriminación de género, porque hace rato ya lo veníamos hablando y viendo. No hay muchas mujeres en la ciencia. Sí. Y sigue habiendo todavía esta brecha de género en algunos lugares, el piso pegajoso, el techo de cristal. Sí, por supuesto. Ahorita que estabas hablando, estaba yo recordando justamente que tengo conocimiento de que en Alemania existía un día en el que las niñas y los niños eran invitados a realizar profesiones que típicamente eran de hombres o de mujeres. Y esto implicaba entonces que los niños eran invitados a ser, por ejemplo, maestros de kindergarten, enfermeras, todas estas profesiones que típicamente están relacionadas con mujeres, y las niñas eran invitadas a realizar trabajos en profesiones típicamente de hombres, ¿no? En la construcción, ingeniería, ciencias duras, y me parece que puede ser un experimento también muy importante que podríamos replicar en esta ciudad para justamente demostrar, digamos, que no hay profesiones específicas para hombres y para mujeres a propósito de la conmemoración de este día, para tener también este tipo de actividades, o sea, que no solamente se quede en la conmemoración, sino que realmente haya actividades que inviten a las niñas a incluirse, y a los niños, quisiera yo también decirlo, a incluirse en actividades que típicamente se han estereotipado para el otro género. Sí, y justo uno de los objetivos de desarrollo sostenible, el 5, que es el de igualdad de género, busca promover que las mujeres ocupen espacios en áreas de conocimiento que son tradicionalmente ocupadas por hombres. Claro.
Y en ese sentido, una de las observaciones que hizo el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW por sus siglas en inglés, en el 9º informe es sobre el tema de la subrepresentación de las mujeres y niñas en carreras y profesiones que han sido justamente tradicionalmente ocupadas por hombres, y una recomendación fue que se debe de abordar que los estereotipos discriminatorios y barreras estructurales deben de ser vencidos y se puede empezar a persuadir a que las niñas pueden incidir y progresar y también participar en áreas de ciencia, de matemáticas, para que también se empiece a fomentar la matriculación de niñas en áreas como las invitadas que tuvimos hoy. Claro, por supuesto, y pues eso también forma parte de las obligaciones que se desprenden de la propia convención, ¿no? De la que se conoce por sus siglas en inglés CEDAW, que es la Convención para erradicar la discriminación en contra de las mujeres, que todos los estados parte están obligados a erradicar todos estos estereotipos que establecen justamente que hay roles específicos para las mujeres, para las niñas, y el objetivo de este tipo de conmemoraciones es pues precisamente visibilizar ciertas brechas, visibilizar ciertos obstáculos que están teniendo las niñas para poder acceder a ciertas profesiones y a ciertos conocimientos y generar, digamos, las vías para que puedan tener acceso a ellas. Y algo que me parece súper importante, Rosy, no sé tú qué opines, es empezar a desterrar estos prejuicios de que los niños son mejores para las matemáticas que las niñas y que las niñas son mejores para las ciencias sociales a lo mejor que los niños, y que hay determinados roles que nos tocan simplemente por el sexo con el que nacimos, ¿no? Sí, justo una de las iniciativas que busca promover este Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia es que los planes de estudio en el campo de la ciencia sean abiertos e integrados hacia mujeres, y solamente no se quede a nivel licenciatura, sino también a niveles escolares, para que las alienten a que ellas estudien estas carreras de ciencias, tecnología, innovación, biofísica, biomédica y todo lo demás, donde se dice no solamente los hombres entran, pero que también ha empezado a abrirse la brecha. Sí. Y un dato importante que quisiera comentarte es un dato del Día Internacional que aborda la página de la ONU, que dice que desafortunadamente las mujeres se siguen enfrentando a barreras que impiden participar plenamente en la disciplina de la ciencia. Un estudio que se realizó en 14 países menciona que la probabilidad de que las estudiantes terminen una licenciatura, estudiantes mujeres, sea de 18%, una maestría de 8%, un doctorado de 2%. En contraposición, respecto a los hombres, los hombres que terminan una licenciatura puede ser un 37%, una maestría un 18% y un doctorado en un 6%. Pues sin duda, Rosy, todavía nos queda mucho que hacer, pero por eso justamente estamos haciendo estos programas y pues continuaremos con esta labor. Volvemos con Jazz. Gracias. Así hemos llegado al final de esta emisión Ciudad Abierta. Es una coproducción de Ciudad TV 21.2 del canal del Congreso de la Ciudad de México con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Nos vemos el próximo miércoles en Ciudad Abierta y mañana en El Ombligo de la Luna. Que tengan muy buena noche. Hasta entonces.